Muy buenas. Hola Robert, ¿cómo estás? Pues muy bien, porque además te veo, cosa que me congratula. Quiero decir que últimamente es imposible ver al otro en Instagram, o sea que te veo y te escucho perfectamente. Bueno, qué bueno. Ayer estuvimos probando y parecía que no había manera, así que bueno, se ve ¿Tú me ves que a mí también? sí, sí, te veo perfecto. Qué maravilla. Bueno, es tu energía, me parece, porque la mía se bloqueaba un poquito. No, a mí también me ha fastidiado todos estos días, o sea que realmente ha sido. Espero que alguien se haya dedicado a resolver las cuestiones técnicas y hayan hecho su trabajo. Pues bien, cuando quieras, por mí, aquí estamos y Veremos. empezamos. Bueno, muchísimas gracias por estar, Robert. Bueno, no sé si la presentación está un poco de más, creo que la gente te conoce bastante. Pero yo quisiera destacar para empezar, ¿no? Lo que me parece que sobresale de tu persona, ¿no? Que creo que es la convicción en lo que decís, la coherencia, cómo creo que se nota eso en tu forma de ser, algo bastante raro desde mi punto de vista, bastante o raro desde poco común, ¿no? La generosidad que tenés, ¿no? Y también el optimismo, ¿no? Porque si bien sos un analista de la realidad, que te metes con las cosas más duras y más complicadas, a su vez das una visión optimista y creo, no sé qué pensás vos, pero creo que es ese combo también el que llama la atención, el que nos llama la atención, el que hace también tan interesante todo lo que decís, además del contenido. El signo de Acuario, que es el signo bajo el auspicio el que nací, le gusta de las combinaciones raras, porque también son más complicadas de emular. Entonces, hay una cierta atracción también porque haré un perfil que sea bastante singular en cosas que obviamente me resuenan, pero también resalto a aquellas cuya combinación final pues es también un poco más extravagante. Bien, bueno. Bueno, creo que es una época, ¿no? También Mm. donde esas cosas se están pudiendo combinar mejor. Una de las cosas que también a mí me interesa, digamos, yo hace tiempo vengo tratando de integrar esas cosas, porque un poco en mi energía está la integración, que creo que vos también encarnás, ¿no? Que es esto de yo, bueno, soy psicólogo, pero siempre me interesó lo espiritual y siempre me interesó lo social. Y siempre me pareció un poco que esas cosas venían un poco chuecas, ¿no? Un poco incompletas por sí solas, ¿no? El psicólogo que solo habla de lo mental y no toca los mundos espirituales y mucho menos la realidad social. Desde la espiritualidad, esa espiritualidad un poco leve que tampoco se mete con las cosas del sistema, y ni hablar los analistas políticos, ¿no? Que hablan de la realidad y hacen una crítica, pero no se les ocurre mirar para adentro y decir, bueno, pero ¿qué pasa con la evolución de uno en eso? Y bueno, yo creo que vos también lo interesante es que tocás todos esos aspectos, ¿no? Que también los integrás. ¿Cómo lo ves? Para mí es un punto absolutamente clave que acabas de definir, que es la imbricación de todos los puntos, de todas las miradas y ver cómo todas son necesarias cuando se unen, ¿no? O sea, no puedes separar una de la otra. El psiquismo, desconectado del contexto, desconectado de la trascendencia, de la espiritualidad, del quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, de la realidad de las circunstancias, pues se queda cojo. Pero también la espiritualidad, que únicamente aboga por un ejercicio casi de masturbación introspectiva, de decir, bueno, pues yo me encuentro a mí mismo, entro en paz y prácticamente me desconecto de la realidad, no quiero saber nada ya del mundo o la interacción que tengo es mínima, tampoco parece muy compatible o muy congruente con lo que son las pulsiones humanas. O sea, uno nace con un aparato sensitivo e instintivo y parece que eso hay que despreciarlo, que eso no tiene ningún valor, que todo el bagaje en el conductismo, en el análisis de la psique, queda como a un lado y que olvídate de la realidad externa, olvídate de tu psiquismo, está estropeado, está defectuoso, céntrate solo en la comunión con lo divino. Tampoco parece muy inteligente. Y por supuesto, mirar la realidad del mundo en el que vivimos, ostras, cuánto condiciona. Incluso a nivel espiritual, todos estamos totalmente condicionados por las cosmovisiones que hemos tomado, sea una religión católica, sea una religión islámica, sea una religión budista. O sea, todos estamos completamente polarizados y nuestros marcos metafísicos están totalmente condicionados por la cultura que hemos absorbido. O sea, que no podemos desligar una cosa de la otra. Y para mí, el objetivo, si bien es difícil de alcanzar, pero por lo menos tratar de llegar a eso, es tratar de ir
acomodando todos los paradigmas, todas las miradas y tratar de hallar un equilibrio y una coherencia entre todas, porque esto para mí es lo más complicado y precisamente todos los abordajes son muy reduccionistas. O del analista político que solo mira ese cuadrante material, o del psicológico que solo mira la mente y la psique, o del espiritual que muchas veces se centra solo en lo energético, pero trata de minimizar, reducir o simplificar todo lo demás. Sí, sí, había muchos, creo que se vio esto todo a partir del 2020 también, ¿no? Muchos líderes espirituales, ¿no? Con supuestamente también visiones de el poder que la mente tiene sobre la realidad, y de repente ante esa realidad tan fuerte que venía de afuera, esa bajada de línea, de repente empezaban a seguir el discurso, ¿no? Y ahí digo, tiene que haber un cortocircuito, porque si uno está hablando del poder que uno tiene, de la generación de realidad, cómo eso coincide con decir, bueno, ahora tenés que encerrarte, ahora tenés que tener miedo, ¿no? Y hubo muchos, pienso, por ejemplo, lo vi a Deepak Chopra, ¿no? Un líder en eso, poniendo cosas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Apoyando todas las medidas y demás, que uno dice, bueno, evidentemente falta algo importante ahí, ¿no? Porque cuando uno, sabemos, creo, ¿no? Coincidirás, también meterse en qué es lo que pasa en el sistema, ¿no? Cuál es la historia de esto, a qué tan profundo va, es complejo, ¿no? Hay cierto misterio, uno nunca termina de saber, sino que hay como que ir investigando. Es bastante angustiante esa exploración, si se quiere. Pero si uno no se mete, bueno, justamente pasa eso, uno puede decir, bueno, soy espiritual o estoy trabajando en mí mismo, y uno no se da cuenta de lo que esa realidad, a dónde te está llevando, ¿no? Lo que crees que es bueno es malo. Como tú dices, es un camino angosto el tratar de entender los vericuetos del sistema, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo eso se ha ido permitiendo. Y ha sido a pesar de los trabajos, muchas veces espirituales muy bien intencionados, de todas las civilizaciones. Quiero decir, para mí con eso, con lo que se nos ha dado, no alcanza. O sea, o tenemos una espiritualidad nueva, adaptada para poder crear un mundo mejor, porque solo con la antigua, solo con la anterior, hemos llegado hasta aquí, a un punto de decadencia más que importante, en el sentido de que, vamos a decir, Illuminatis han avanzado y han hecho lo que les ha dado absolutamente la gana durante todo este tiempo. Es decir, que algo hay que hacer de diferente respecto a lo que se ha hecho hasta este momento. Y por eso esa espiritualidad ha quedado muy vacía o muy en entredicho, la de muchos pseudo líderes, casi se le podríamos decirlo, cuando han tenido que contrastar o confrontar la teoría con la práctica. Digo, vale, todo eso que estás predicando lo puedes aplicar en una situación real, auténtica, desafiante, retadora, donde realmente tienes que probar que tú eres un creador de realidad. Digo, uy, cuando ya viene el lobo ya no soy tan creador. Digo, bueno, pues entonces a lo mejor vamos a revisar tu discurso, porque tiene fallas si respecto a la práctica, respecto a la situación real, no eres capaz de ser congruente con tus principios. Y hay que, para mí, hay un aprendizaje colectivo. No creo que lo sepamos todos, sino que estemos en una investigación constante. Y para mí eso es lo divertido, lo maravilloso y lo que da sentido a la encarnación. Yo no he venido aquí a repetir lo que han hecho otros. Vengo a honrar lo que han hecho otros, a entenderlo, a dignificarlo, pero a ir más allá, a tomarles el relevo, tomarles el testigo, no para repetir lo mismo, sino para apoyándome en aquello que considero que es muy válido, aportar un granito de arena más. Y creo que eso es un principio muy conectado con lo que es esta era acuariana en la que estamos entrando. Claro. Sería también como una integración entre la visión conservadora, digamos, que mira al pasado y dice, bueno, hay que mantener, ¿no?, los valores, las tradiciones, y la visión progresista, que dice todo lo que lo bueno está por descubrirse, está en el futuro, ¿no? Hay como que revalorizar, conectar con todo eso, ¿no? Como sabemos que hay tantos saberes importantes que hay, en todo caso, que traer a la actualidad, ¿no? Y ver cómo se adaptan y qué nos sirven, cuando hay una modernidad que se quiere desconectar de eso, ¿no? También con, desde visiones de la psicología, de la salud, ni hablar, descartar todo eso. Claro, el tema es que normalmente siempre vemos esa polaridad completamente fragmentada, es decir, tenemos el reaccionario que ya todo lo anterior era bueno y el otro, el moderno, que todo lo nuevo es bueno y lo anterior es malo. Y claro, es un punto de unión, de confluencia en el cual algo del pasado es rescatable y algo de la modernidad es desechable, pero también rescatable. Y muchas veces lo que sucede es, aquí en Occidente tenemos una tecnología muy avanzada y muchas veces un culto al yo, y en Oriente es al revés. Hay muchas veces
veces en las religiones o misticismos espirituales un reniego del yo. El yo está mal, pero el material también. Y entonces nos encontramos que si soy espiritual tengo que ser pobre y anular el yo, y si quiero ser rico, pues tengo que anular la espiritualidad. Cuando realmente digo, a ver, vamos a intentar captar lo bueno que tiene cada visión. Por eso yo al final me baso en la astrología, que la astrología las contempla todas. Yo quiero la trascendencia, la profundidad y la relativización del ego y de lo material que me da Oriente. Digo, sí, lo material es perentorio, es peregrino, lo voy a usar solo para cosas muy concretas, no me voy a obsesionar con ello, tampoco lo voy a despreciar. Lo mismo que el cuerpo, lo mismo que el ego, lo mismo que la mente, son herramientas valiosas, pero tienen su límite, tienen su alcance. Y lo mismo respecto al mundo occidental. La materia está bien, pero tampoco nos flipemos con la materia. Digo que realmente los problemas que tenemos son siempre los mismos, y por más avances tecnológicos hay una serie de cuestiones que son idénticas ahora que hace 1000 años, con lo cual no todo está progresando a la misma velocidad que la tecnología. Por eso el ser capaz de unir tantos paradigmas es quizá el desafío real de la modernidad. El tomar la tecnología, que es un avance objetivable, pero no despreciar toda la sabiduría que venimos acumulando desde hace tantos milenios y realmente actualizarla para la realidad que tenemos en este momento con los desafíos cotidianos, y no pues irnos a un monasterio a meditar y a ignorar a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, bueno, en eso poco también te tengo que agradecer de alguna manera porque, por ejemplo, con la astrología era algo que me interesaba, ¿no? Hace mucho tiempo tuve contacto con mucha gente que la destacaba, pero sin embargo en lo que veía, en la mayoría de la gente que la transmitía, me parecía como que no transmitían esa parte profunda, ¿no? Como que eso no se ve mucho, y escuchándote en buena parte, cuando vos decías muchas veces, dabas explicaciones tan claras y muchas veces decías, bueno, sí, esto está en la astrología, a mí me llamó la atención eso, porque dije, bueno, hay algo evidentemente que no estoy viendo, y profundizando un poco, ¿no? Que hace un tiempo lo estoy haciendo, veo que cómo está contenido esto, ¿no? Porque la astrología un poco trae esto de, bueno, está la individualidad, ¿no? Con los signos que tienen más esa energía, los más colectivos, los más concretos, los más espirituales. Entonces todo está ahí, y de alguna manera también uno, con las energías que tiene, también tiene que equilibrar de alguna manera eso, ¿no? No quedarse muy de un lado ni muy de otro. Exacto. Primero, dignificar aquellas que te son naturales. Es decir, que si eres un tigre, una pantera o un lobo, pues vas a llevar una vida congruente con el tigre, la pantera o el lobo. Y si eres un pez, pues un pez. Entonces, primero, reconoce tu naturaleza, comprende también lo que no eres, la parte que te es más ingrata, pero que es necesaria para vivir en cierta armonía con el entorno, y a partir de ahí genera un equilibrio. Algo que se observa fácilmente a través del análisis astrológico es que los planteamientos y cosmovisiones espirituales que uno tiene siempre están de acuerdo a tus propias coordenadas vitales. O sea, uno al final asume la cosmovisión que mejor se adapta a su personaje. Con lo cual, cuando decimos, bueno, esa es su cosmovisión, digo, ya, porque es la que mejor se adapta para ti. Pero no la podemos universalizar. Y no puedo decir que la mía es la buena. La mía es la que me funciona a mí y sé que es la que está más congruente con mi avatar. Pero no digo que sea la buena para los demás. Entonces, ahí vemos que hay que respetar este avatar. Este avatar, incluso hasta en los estados más sublimes, tiene sus preferencias. E incluso cuando uno va a los mundos espirituales, capta unos mensajes y no otros. No todos captamos lo mismo. O sea, todos podemos ver la misma secuencia de eventos, energéticamente hablando, y cada uno hace su propia descripción, su propia traducción, decide poner el énfasis en aquel lugar que es más acomodado a su personalidad. Entonces, para mí eso es una dignificación de la esfera psicológica, que muchas veces se está maltratando desde lo espiritual. Se intenta hablar de una espiritualidad que trasciende la psicología, ya está fuera de la psicología, y fuera no está. La engloba, la abarca, pero no la somete. La psicología sigue siendo importante. El proceso intelectual, el proceso introspectivo que hay es absolutamente válido y necesario, y además finalmente es el que te va a dar el cómo te abordas a esa espiritualidad. O sea, no hay espiritualidad sin psicología, y si no, pues es simplemente un hackeo de la mente y poco más. Claro, a ver, yo voy a contar algo un poco de mi experiencia para tratar de bajarlo un poco esto, y después me gustaría preguntarte en vos cómo fue, si podés contar. Pero, por ejemplo, bueno, yo soy de Piscis, ¿no? Y también viendo mi carta y demás, me doy cuenta que tengo mucha energía hacia lo espiritual, ¿no? Hacia los mundos elevados. Entonces eso me llevaba siempre a desconectar
desconectarme, ¿no? de lo más mundano y ir a, ¿no? por justamente la conexión que hay, por lo enorme que me parece, por el potencial que hay. Y en el proceso me doy cuenta que el trabajo que tengo que hacer es con las cosas muy chiquitas de lo cotidiano, ¿no? Con a veces concretar eso, con hacer un trabajo muy de, bueno, todas estas ideas, cómo, qué se puede llevar a la práctica, cuando a veces hay que decir, bueno, todo no se va a poder, hay que ir de a poco, hay que ir eligiendo objetivos, o sea, me daba cuenta que sin eso, ¿no? Todo el otro iba a quedar perdido, ¿no? Entonces, digo, esto veo un poco también, cuando también empiezo a mirar un poco desde la astrología, me ayuda en la lectura, ¿no? de la psicología de las personas, porque se ve muy claramente, ¿no? Como desde una energía, por ejemplo, si tienes una energía muy de confrontar, y vas a tener mucha capacidad de avanzar, de generarte espacios, de imponerte, pero por ahí si te falta lo emocional y te va a costar mucho conectarte con los demás, te van a costar mucho los vínculos finalmente. Entonces, como que bueno, digo, un poco ahí también te marca el trabajo. No sé si vos, más allá de lo que me quieras decir de esto, si me puedes contar un poco en tu proceso, también porque esto, ¿no? Se te ve coherente, se te ve convencido de lo que decís, se te ve seguro. Digo, ¿hay algo, ha habido etapas en tu proceso con eso? ¿Qué sentís que pasó o algo que puedas contar que sentís que te haya hecho dar un salto en ese sentido? Para mí, primero, el comprender la carta natal es importante. Primero, claro, cuando yo empiezo a estudiarlo, leo libros de astrología y por lo tanto tomo como válidas un poco las interpretaciones que dan en los libros. Entonces, claro, tienes que trasladar un significado que te ha dado alguien, lo extrapolas y bueno, lo tomas. Hay partes que te resuenan más que otras y luego te das cuenta que tienes que hacer una síntesis. Para mí la parte más importante del trabajo ha sido, gracias a escuchar a muchas personas, llegar al núcleo esencial y arquetípico de cada uno de los símbolos astrológicos. O sea, poder explicar cada cosa desde muchas maneras. En lugar de quedarme con los rasgos prototípicos, ir un poco más allá. Por ejemplo, has hablado antes de Piscis, que eres Piscis, y entonces eso te da una porosidad, una permeabilidad, una capacidad mimética y sensitiva muy alta que te hace captar fácilmente, por ejemplo, las necesidades que hay en el ambiente, las necesidades que tiene alguien, si alguien te es hostil, si alguien te es simpático. Entonces es como un radar muy potente a nivel sensitivo que te permite conectar con lo que hay. Piscis, además, por contrastarlo con el signo opuesto que es Virgo, representa lo macroscópico, la escala mayor, la escala eterna. Y Virgo, que sería el signo opuesto, es exactamente la totalidad, pero contenida en un espacio pequeño. Microciclo, por ejemplo. Microciclo versus macrociclo. Entendido en estos términos, yo ya no puedo ver a Piscis como defectuoso. Le puedo decir, bueno, a veces un poco indolente, un poco anárquico, un poco desordenado. Digo, no, está conectado con lo macroscópico y por lo tanto tiene que tener la mente abierta a muchas cosas a la vez. Entonces, no le pidas que se focalice solo en una sola cosa, porque no es lo suyo. Entonces, más bien yo te coloco en una posición en la que hay muchas demandas del alrededor y tú vas a captar allá donde eres más necesario. No vas a poder decidir al principio del día, oye, voy a hacer esto o lo otro, porque tú respondes al momento, te debes al momento, te debes a leer la situación cuando estás ahí. Claro, si alguien te dice, no, deberías ser más organizado, planificarte más, digo, te está colocando en una energía que no es la tuya y vas a estar en desventaja, porque si bien lo puedes hacer, te va a costar más. Mi objetivo en la lectura de carta es, si tú eres de esa manera, esto tiene que servir para algo. Y vamos a intentar crear de base los escenarios donde tu manera de ser luzca más. Por lo tanto, habrá siempre una puesta en escena de servicio para servir a otros y ayudar a otros, porque enseguida vas a captar lo que necesita el otro. Es que lo vas a sentir y te va a llamar y te va a resultar hasta fácil. De bueno, te puedo ayudar en algo y enseguida te sientes útil y te sientes recompensado, con lo cual ese flujo es mucho más inteligente estimularlo que no tratar de compensar. Digo, ya, pero soy un poco despistado porque es cuando yo tener un orden en mi mente, pues me voy porque me acabo dejando llevar por lo que está pasando. Pues para mí ha sido clave y absolutamente clave respetar al 100% mi manera de ser, pese a que otros traten de decirme, no, mira, esto te iría mejor. Digo, lo siento, te iría mejor a ti, pero no a mí. Salvo que me comprendas también como me comprendo yo, entonces acepto consejos, pero si no te has molestado en entender realmente cómo soy, entonces no quiero consejos. Bien, entonces me está dando un planteo un poco diferente, ¿no? Es como más profundizar en ese arquetipo y aceptarlo de alguna manera y potenciarlo desde ahí. Es que en la práctica es como funciona mejor. O sea, los resultados
me dan la razón en el sentido de que cuando una persona es más congruente con lo que es y trata de crear una vida en el mayor nivel de consonancia y congruencia, las sensaciones son mucho mejores, la intuición funciona mucho mejor, la capacidad de lidiar con conflictos se incrementa. ¿Por qué? Porque hay un flujo de energía mucho más armonioso. Por supuesto, cuando uno está en un flujo de energía armonioso, entonces ahí sí que puede trabajar más la sombra, ahí sí que puede ver aquello que no se le da bien y también ajusta con esos sentidos de realidad. Yo no puedo ser brillante en todo, lo seré en algunas cosas, pero no en todos. Y habrá cosas en las que, por mucho que lo intente, voy a ser peor que otros. Entonces, eso no me va a generar frustración si yo me centro en aquellas en las que sí que lo soy, porque además, primero, porque me apetece, porque noto un empuje muy fuerte desde dentro que me lleva a querer ser bueno en esas cosas. Entonces, ahí no tengo competencia real. Allí estoy solo porque es mi propia singularidad. Entonces, para mí, primero es tratar de entender cada día un poco mejor aquello que soy y aquello que son los demás. O sea, mi obsesión personal es entender mejor cómo funciona la psique, cómo funciona la energía y entender ese lenguaje energético de manera lo más aproximada y precisa posible. Entonces ese ha sido tu proceso también. Sí. Esto es lo que más me ha servido para poder ir dirigiendo mi propia vida, poder entender mejor, y ha sido entendiendo mejor a los demás, me he ido dando respuestas también a mí, porque lo mismo que puedo ver claro en otro, digo, bueno, pues ahora aplícalo a ti, lo mismo que le has dicho al otro, lo puedes aplicar en ti, y si me hago esas preguntas, pues cada vez voy llegando al corazón del individuo y digo, vale, pues me doy cuenta que la esfera intelectual tiene mucha prevalencia, que también pues tengo un punto siempre optimista y que me gusta serlo, estoy muy cómodo en eso porque realmente lo pienso así, lo siento así, y digo, pues mejor expresarlo de esta manera, mejor tratar de ser siempre de acuerdo a cómo soy y también si parte fundamental de mi manera de ser es tener bastante respeto por el otro y bastante consideración por el otro, pues también incorporarlo. No es una traición para mí el a veces ceder al otro el protagonismo, dejarle que sea el mismo, incluso no llevarle la contraria si considero que, aunque esté en desacuerdo, si eso también forma parte de mí, pues por algo será. Es una función muy terapéutica también. Claro, qué bárbaro. Bueno, o sea que también de alguna manera tendría que ver con entender esto que los demás quizás no les cuesta entender, ¿no? Esa energía de uno. Y por eso también venga el rechazo, o venga la censura que viene de afuera, o venga a veces el shock con esto, ¿no? Porque justamente creo que lo que se ve es que a veces nos cuesta entender al otro por esta diferencia que hay, ¿no? De percepciones, de cómo procesamos la información, de intereses. Entonces cuesta mucho también entender al otro de ese lado. Entonces uno como que tiene que revalidar mucho eso para no perderse. Claro, ya para empezar, cada uno procesa la información de manera diferente. Ritmos distintos y además el sistema de prioridades, primero el estructural que tiene cada uno es diferente. O sea, uno pues valora más la familia, otro más el progreso profesional, otro lo colectivo, otro lo individual. A partir de ahí hay una diferencia fundamental. Y luego hay muchos intereses circunstanciales. Esto me ha pasado mucho, me observaba mucho cuando daba clases o cuando he dado clases, pues claro, hay diferentes tipos de alumnos. Entonces, unos quieren una materia muy dura, otros una materia más blanda, otros quieren más psicología, otros más espiritualidad, y unos se van impacientando si no llega a su parte. Claro, te das cuenta, digo, yo estoy dando la misma materia, pero unos están muy contentos, otros se enfadan, unos están contentos cuando soy más sarcástico, otros se enfadan cuando lo soy, unos cuando estoy más serio están contentos y otros se desconectan. Dices, vale, pues hay muchísimos sistemas de representación de la realidad, muchísimas necesidades distintas y muchas expectativas distintas. Entonces, lo primero es, cuando conectas con el otro, digo, vale, ¿cuáles son las suyas? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apetece? ¿Dónde está cómodo? ¿Dónde se siente bien? Pues claro, ahí hay una barrera cognitiva importante porque el otro va a funcionar de una manera distinta a la tuya. Y ser capaz de entender eso, hombre, te puede llevar una vida entera, sobre todo para ir descifrando a los demás. Bueno, seguramente te habrá, en todo tu periplo como terapeuta, te habrás encontrado todo tipo también de desafíos, ¿no? Es decir, hay gente con la que conectas directamente y otros que a lo mejor dices, uy, aquí tengo que hacer mucho más esfuerzo cognitivo para entender por dónde va, ¿verdad? Sí, sí, cosas que también un poco creo que la astrología en ese sentido me está dando sentido a muchas cosas porque empiezo a darme cuenta, bueno, cómo conecto con quienes tienen más agua, ¿no? Con quienes tienen más tierra, con los fuegos, por ejemplo,
muchas veces es como, bueno, te tengo que parar de alguna manera, ¿no? Porque te vas, porque esto es todo el tiempo actividad, y desde ahí también se ve que, claro, obviamente desde el trabajo de un terapeuta creo que uno tiene que entender, tiene que poder ponerse en el lugar, y desde ahí decir, a ver, si yo puedo estar en tu punto de vista, desde ahí, ¿cómo puede ser empezar a complementar eso o ampliarlo, ¿no? A su vez que se valora eso que se tiene. Pero claro, por eso digo que este conocimiento, un poco conecto con lo que decíamos al principio, como no se tiene, ¿no? Falta algo muy grande ahí, porque no tenemos esto. Entonces, ¿qué entendemos? Diferencias, ¿no? Discutimos, decimos, de esta manera, y nos enojamos. O sea, creo que es algo muy grande. Pensaba, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces las personas que hacen grandes cosas, ¿no? Grandes acciones que trascienden, muchas veces es porque se obsesionaron de alguna manera, porque su energía va muy hacia un lado, ¿no? Como un Tesla, que estaba obsesionado con la energía y con... Bueno, claro, si uno no tiene todo eso dirigido hacia ahí, probablemente no pueda llegar a esos niveles de ninguna manera, ¿no? Entonces, también es como que fueran herramientas de evolución si las entendemos, ¿no? Eso que trae cada uno. Bueno, en astrología esta polaridad entre el equilibrio y el desequilibrio es básica, porque para los grandes logros tienes que desequilibrarte mucho. Como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué es una obsesión? Significa poner mucha intención en algo y dejar de ponerla en otras cosas. O sea, es un desequilibrio. Pero claro, es que para un maratoniano, para un artista, para un director de cine, bueno, para cualquier persona que quiere especializarse mucho en algo, es a costa de otras cosas. O sea, es desequilibrarse constantemente y completamente. Solo así se pueden alcanzar logros sublimes. Pero claro, el coste, el precio que se paga también es alto. Pero claro, digo, vale, pues yo quiero estar en un equilibrio lo máximo que pueda. No vas a conseguir tampoco grandes logros. Entonces, todo lo que es la gloria, la autorrealización personal, te la pierdes. E incluso las emociones más fuertes, más desgarradoras, más impactantes. Yo quiero sentir la pasión que sienten los demás. Digo, si estás en un equilibrio muy grande, no va a haber pasión. No va a haber enamoramiento y esa locura que a veces puedes envidiar en los demás, porque hay gente que muchas veces está en una vida muy calculada, muy controlada, muy contenida, y dices que no encuentro esa pasión que sienten otros. Digo, porque no te desequilibras. Exacto, pero también qué poco comprendido esto, ¿no? Porque es poder valorar también el exceso en algún momento, ¿no? Yo lo pienso también, por ejemplo, con las etapas de la vida, como uno dice, bueno, en la adolescencia, ¿no? En los 20 y pico, y es el momento también de excesos, de hacer tonterías, de vivir cosas que no tienen un rumbo particular, porque la energía está para eso, y porque después la vida te va a empezar a decir, bueno, ahora tenés que empezar a echar raíces, tenés que empezar a ocuparte cómo hacer tu futuro, entonces ya no se va a poder hacer eso mismo. Si no se experimenta ahí, por supuesto que se puede, ¿no? Pero creo que no con ese campo de acción y con esa intensidad. Mientras que si uno a los 30 y pico sigue queriendo vivir esa vida, y te vas a encontrar que te empieza a faltar sentido, te empieza a faltar bases y algún futuro, posiblemente, ¿no? Claro, es que ya la propia naturaleza del ciclo biológico ya te dice o ya representa pues una etapa de subida, otra de bajada, por lo menos en cuanto a la plenitud física, ¿no? Que esto, por más que alguno pretenda ir contra reloj, en el deporte es bastante claro, es decir, pues a partir de los 30 ya empieza a bajar los picos de fuerza, de velocidad, de resistencia. Digo, yo estoy mejor que cuando estaba ahora que cuando estaba con 20. Digo, ya, pero tú no eres deportista de élite ni lo eras entonces. Entonces, claro que puedes mejorar respecto a tus 20. Pero si entonces hubieras estado a tope de potencia, ahora estarías peor seguro. Entonces, claro, ya la propia biología te está diciendo que hay una subida y una bajada. Y lo mismo que te lo dicen los ciclos y las estaciones naturales del año, ¿no? Cuando hay primavera, cuando hay otoño, cuando hay verano, y ves cómo la naturaleza va mutando en función de las condiciones climáticas. Pues eso a nivel psíquico también pasa lo mismo. Entonces, hay momentos expansivos, momentos contráctiles, momentos de retracción, momentos de frío, de calor, que eso astrológicamente también está representado. Entonces, hay cartas, energías que están más orientadas a los principios relacionados con la primavera, otras con el invierno, otras con el verano, otras con el otoño, en el sentido más
analógico, ¿no? Es decir, una energía más fría, más invernal, pues es mejor para el análisis. Y una energía más de acción, pues tendrá que ser más cálida, más relacionada con el verano. Y una energía más juvenil, pues será más incipiente o primaveral. Y una energía más de reposo, de cuidado y de protección, pues quizá más otoñal. O sea que realmente el clima ya es una buena fractalidad de lo que es la psique. Y entonces, esos son los temperamentos hipocráticos de toda la vida. Como los brasileños y los noruegos, digamos, ¿no? Correcto, y dices, hostia, los futbolistas brasileños, ¿no? Siempre son más ingeniosos, más rápidos, la samba, todos bailan, y en cambio los noruegos, pues más científicos, más calculadores, pues ya se puede ver en el clima y el producto racial que surge de cada clima. ¿Crees que esa banalización, por lo menos desde mi punto de vista, quizás vos no coincidas, ¿no? Pero esa banalización de la astrología es parte de la manipulación, de alguna manera, hacer que ese conocimiento quede como en, bueno, a ver qué te va a tocar esta semana, ¿no? Y a ver, uy, cómo sos y cómo es el otro. ¿Crees que va por ahí la cosa? Sí, estoy completamente convencido porque es una manera, bueno, es el equivalente a una disidencia controlada. O sea, te permito la astrología en el horóscopo porque como es una versión deformada que desinforma y que además crea unas expectativas distorsionadas de lo que es la astrología, por eso se permite, se magnifica y se potencia, porque prácticamente cualquier diario tiene su horóscopo. Y no digo que no esté mal el horóscopo porque de algo sirve. Sirva por lo menos para entender que se puede hacer una predicción general, aunque sea muy genérica, valga la redundancia, pero algo se puede hacer. O sea, no es estúpido el horóscopo. Lo que pasa es que crea una incultura social y astrológica que puede hacer que si tu única aproximación o estimación es esa, luego no comprendas toda la profundidad que hay detrás. E incluso uno empieza a estudiar astrología, pero todavía quiere el horóscopo. O sea, lo que siempre digo, la gente lo que más quiere en términos cuantitativos es la predicción. Es, hazme una predicción y dime lo que va a pasar en 2024 y en 2025. Y eso es lo que más gente quiere recibir, aunque sea para juzgarlo, para decir que está bien o que está mal, pero es lo que más gente quiere. Y claro, digo, sí, se puede hacer, pero eso es lo de menos. Claro, a ver, por lo que yo también creo que voy comprendiendo, esa predicción va a tener que estar en relación con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno de eso, en todo caso, con esa tendencia que se va a pasar? ¿No? La tendencia sola es un poco también como el quédate en casa, ¿no? Es como decir, bueno, seguí eso, ahora te va a pasar esto, no tenés nada que hacer con eso. Exacto, es decir, si excluimos al sujeto participante de la ecuación, una predicción es una maldición. O sea, no sirve hacer una predicción en la cual se formule una oración o un principio en el cual el sujeto es pasivo. O sea, el sujeto ahí no tiene nada que hacer, como mucho, recibir hostias, digo, o premios o castigos. Digo, eso es absurdo y es no solo una banalización de la astrología, sino además, pues eso, una maldición. O sea, eso hace daño al individuo. En cambio, tener en cuenta, pues, con la equivalencia de las estaciones climáticas, que hay un clima energético y que eso, sumado a la acción del individuo, pues hay momentos más prósperos para realizar según qué acciones u otras y entender también lo que va a ser examinado en tu vida o puesto a prueba en un momento determinado, eso da todo el sentido. Y ahí sí que se pueden ajustar perfectamente las fechas. Digo, mira, marzo del año que viene, por ejemplo, tienes una fecha en la cual seguramente se te va a evaluar a nivel introspectivo o a nivel social o a nivel de relaciones o a nivel del coste de tiempo que estás dedicando a la gente. Bueno, pues si lo entiendes en esos términos, vas a ser evaluado para que tú pongas orden en tu vida, en estas áreas, en estos contextos y en estas cuestiones. Entonces verás que siempre tienes el control, que simplemente se acumula energía en una dirección, se acentúa un bloque temático y tú tienes toda la dirección de lo que puede pasar y de lo que hay que hacer. O sea, nadie te está imponiendo nada. Simplemente son condiciones puramente neutras y objetivas por las que transitas. A partir de ahí, tu umbral o capacidad de albedrío es mayúscula, es enorme. O sea, no te quita nada de libertad el hecho de que haya una serie de momentos fijados, de mismo modo que el hecho de que haya estaciones climáticas no resta mi libertad. O sea, hoy llueve o mañana llueve o hoy hace calor o hace frío, realmente pues me adapto y ya está, pero no tiene por qué condicionar tanto mi vida hasta el punto de que diga, pues estoy predestinado a que mañana me caiga porque va a llover. Y digo, bueno, eso es una extrapolación absurda, desde luego. Claro, claro. ¿Cómo correlaciona en ese sentido la evolución personal con la carta, ¿no? Yo te escuché decir también como que estabas pensando de alguna manera como que toda carta
era igual de valiosa, ¿no? En el sentido, por lo menos lo que yo entiendo de eso, es como que, bueno, son las cartas, ¿no? Las cartas que se nos reparten y con eso después tenemos posibilidades de hacer muchas cosas. Digo, ¿cómo se correlaciona eso con la evolución personal? Porque algo también que entiendo es que el nivel de evolución no está en la carta, sino que eso es algo independiente, que después se relaciona con esas energías. Bueno, pues sería muy parecido, por encontrar un paralelismo muy obvio, el ADN, ¿no? Pues tú te haces con un ADN y eso no va a determinar lo que vas a hacer en tu vida, tus acciones. Obviamente te va a condicionar como estructura fisiológica y morfológica y no podrás salirte de determinados márgenes. Es decir, pues naces con una tipología y sí, la puedes alterar más o menos con la dieta, con los hábitos, pero no te vas a salir. O sea, si yo nazco como hombre no me voy a convertir en jirafa, o sea, y menos de una manera orgánica. Algunos dicen que sí. Sí, eso es lo que pretenden y está muy interesante que lo planteen, pero desde luego es absolutamente falaz. Es divertido verlo desde fuera, pero verlo desde dentro y cómo alguna gente se lo cree, desde luego puede ser bastante perturbador. Pero claro, es ver que tenemos unos límites obvios y muy notorios, pero que a pesar de esos límites el nivel de libertad sigue siendo altísimo, sigue siendo extraordinario. Para mí lo que llamamos evolución es tratar de llevar lo que somos a la versión más virtuosa. Y claro, la definición de lo que es virtuoso pues es algo muy personal y muy subjetivo. Para mí tiene mucho que ver con la felicidad, la autorrealización, la conexión amorosa con el entorno, es decir, cuánto bien puedes crear en tu entorno, cuánto puedes generar de bueno en el colectivo, cuánto es de congruente lo que hay dentro con lo que hay fuera, el nivel de satisfacción que generas en ti y en los demás, el nivel de felicidad, satisfacción prolongada en el tiempo, es decir, no bastaría con una felicidad momentánea, sino que pueda ser extensiva en el tiempo. O sea, el mayor dominio posible del avatar solo se puede conseguir cuando hay también una conexión con el mundo sutil, porque tiene que haber una fluencia y una interacción permanente con él. Pues para mí el objetivo de la existencia, aparte de esa experimentación que hacemos aquí, es estar en constante interacción con los mundos sutiles para, por eso, a partir de ahí, encontrar la mejor expresión posible de este avatar. Para mí, la trascendencia, pero esto ya es mi opinión y manera de verlo, no es simplemente iluminarse, fundirse con la fuente, porque entonces no se entiende para qué encarnamos, o por lo menos yo no lo entiendo. O sea, si mi objetivo es encarnar para volver otra vez al mismo sitio, entonces ¿para qué este paso intermedio? Solo se puede entender entonces como un accidente, pero no encaja eso, esa visión de castigo, con toda la experiencia humana. O sea, eso es una creencia, pero realmente no encaja a nivel de fractalidad con la experiencia humana. En cambio, pensar en que una vida que proporciona bienestar a uno mismo y a los demás, como una vida virtuosa, creo que eso es un objetivo bastante razonable, comprensible y además en el que casi cualquiera podría estar de acuerdo, porque es lo que parece más lógico y más obvio. Entonces, la experiencia espiritual es, bueno, pues si existe el alma, que yo estoy convencido que sí, puedo casi hasta probar mismo que sí, ¿qué quiere mi alma? Bueno, mi alma quiere ser feliz y propagar esa felicidad con los demás. Y además, aprender de esa experiencia cosas que todavía no sabe. No solo recuperar un conocimiento que supuestamente mi alma ya tiene, sino además contrastarlo, ponerlo a prueba y amplificarlo. Entonces, para mí la evolución es eso, es amplificar el conocimiento que mi alma potencialmente ya tiene, pero desplegarlo en la experiencia. No solo tener la teoría, sino también tener la práctica y, por lo tanto, evolucionar la teoría. Sí, yo bueno, coincido con eso. Pienso, por ejemplo, en qué es la creatividad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es un juego, ¿no? Un deporte, por ejemplo, donde te dicen, bueno, juntamos a 22 personas y estas son las reglas. La pelota hay que tocarla, patearla con el pie nada más, está en este marco, y dentro de esas reglas es que surge toda la creatividad, ¿no? El que juega de una manera, el que juega de otra, la estrategia. En cambio, si vos juntás a 22 personas y le decís, bueno, hagan lo que ustedes quieran, probablemente no pase nada, ¿no? Se van a trabar, no van a saber para dónde ir. Y eso es un poco lo que nos da el juego o una propuesta o un ejercicio, ¿no? Cuando uno propone, bueno, hagamos esto. Quizás mi sensación es que va un poco por ahí, ¿no? Uno de repente tiene esas experiencias y con esas experiencias puede crear, ¿no? En la totalidad entiendo que mucha creación no puede haber porque ya estaría todo, ¿no? En ese estado de paz absoluta. Exacto, es decir,
si no hay unos límites, unas reglas de juego, unos linderos, unas coordenadas de referencia de inicio, de final, de arriba y de abajo, no puede surgir la creatividad. Precisamente en los juegos, en las dinámicas, en los deportes, ahí es donde tiene sentido ver, pues, qué pasa cuando acorralas a un jugador, cuando lo dejas sin opciones, pues ahí cuando tiene que ser ingenioso, creativo, cuando se le ocurre pensar de manera lateral. Para mí eso es lo divertido. E incluso como espectador, cuando veo, pues eso, un deporte o una serie o una película o leo literatura, pues quiero ver a ver qué se le ha ocurrido al autor, qué se le ha ocurrido. Ah, ¿me oyes o no? ¿O es mi conexión la que falla o es la tuya? Sí, estamos, ¿no? Ahí estamos. Vale. ¿No? Perdón, no sabía si era la mía que estaba fallando o la tuya. No, ahí estamos. Yo te veo ahora. Perfecto. Bueno, pues decía que como espectadores, a mí por lo menos me entretiene más pues una serie para entender a ver qué propuesta se le ha ocurrido al guionista, qué se ha imaginado. Y también cuando más interesante es el planteamiento es porque ha puesto unos límites que pueden crear mucha creatividad, es decir, que no es fácilmente anticipable la respuesta que los personajes van a dar. Entonces, cuando el planteamiento del autor es atractivo, me atrapa y quiero saber a ver qué va a pasar, tengo mucho interés por saber qué va a acontecer, pero para eso tiene que dar, como hemos dicho, unas reglas de juego, un campo de juego, unas reglas, un tiempo, y cuanta más presión le pones, más divertido es saber lo que va a pasar, sobre todo si no es fácilmente predecible. Entonces es un entorno tremendamente estimulante y creativo, y supongo que cuando a cada uno le gusta una serie, pues tiene que tener unas coordenadas de juego que sean atractivas para él. Alguno quiere una coordenada más lenta para poder recrearse en los detalles, otra que me relaje, otra que me estimule, otra más adrenalínica, pero cada uno va a escoger las suyas también en función de su momento y su lugar, claro, de las necesidades que tenga en ese momento. Hay veces que quiero expresarme y hay veces que quiero relajarme, entonces también nuestros gustos fluctúan en función de las necesidades del momento, pero se puede entender perfectamente la encarnación viendo cómo somos como espectadores, cómo somos cuando recibimos información de fuera, viendo lo que nos entretiene, lo que nos gusta, lo que nos motiva o lo que nos disgusta también. ¿Y vos crees que hay reencarnación? Digamos que la evolución se va dando a través de esas diferentes vidas. Sí, para mí es lo que tiene más sentido. O sea, vamos a hacerlo al revés. Si no hubiera reencarnación, una vida, por ejemplo, de un aborto, o una vida que dura un año, ¿qué sentido tiene dentro de la creación? Sería todo muy accidental, tremendamente injusto. Para poder darle un sentido, una explicación lógica a todo eso, tiene que haber proyección temporal. Eso ya solo a nivel teórico. Luego, además, ya podemos ir a las pruebas más tangibles de lo que es la reencarnación, pues seres que recuerdan vidas pasadas, que luego lo pueden corroborar. O sea, para mí ya hay una demostración empírica de la reencarnación, pero además hasta teóricamente es lo que tiene más sentido. Si aceptamos la espiritualidad, no tendría demasiado sentido la explicación de que esta vida solo es esta, porque entonces hay mucha injusticia, hay vidas que son realmente terribles o dificilísimas y otras con muchas oportunidades. Entonces, ¿a qué se debe esa arbitrariedad? ¿Cómo podemos juzgar o evaluar a todos con el mismo rasero cuando realmente las oportunidades son muy distintas? Es como el actor que le dan un solo papel, ¿no? Solo lo eligen para un papel y no puede experimentar nada más. Claro, y más te ponen una escena en la que te pegan un tiro en la primera escena, eres un actor de relleno completamente, y pues no parece muy justo. En cambio, el protagonista ha tenido muchas más opciones. Tiene bastante más sentido pensar que si hay una vida muy breve en el tiempo es porque previamente ha habido otras vidas y además eso también se compensará, o bien fue compensado antes y eso está equilibrándolo, o al revés, pero pensarlo en términos de una continuidad más grande, de un espacio macroscópico, del signo de Piscis, ¿no? Digo, al final todo se va a compensar en el macrotiempo. Entonces, si existe un macrotiempo, porque también en la propia vida de un individuo pues hay subidas, hay bajadas y todo más o menos se va compensando, pues lo lógico es pensar que la existencia obedece a los mismos principios arquetípicos. ¿En tus experiencias astrales tuviste alguna información en ese sentido? ¿Algo que te indique algo de eso o no? La experiencia astral sigue siendo también un fractal de esta vida, entonces me permite confirmar muchas intuiciones que tengo a nivel espiritual. Tenemos un proceso. Puedes ver todas las subidas y bajadas de tu aparato sensitivo y emocional. Puedes entender también
cómo te encuentras con versiones tuyas de vidas simultáneas o paralelas, vidas pasadas, versiones de ti mismo que a lo mejor pues no conoces, pero que tienen que ver con partes de ti. Eso lo ves muy real y además incluso cuando entras dentro de ese avatar, de esa estructura avatárica momentánea que es un cuerpo astral que te representa a ti, pero que no eres exactamente tú, o sea, tienes tu cuerpo astral, pero también hay más versiones astrales, pues cuando entras en otro cuerpo astral que es tuyo, pero que no representa esta vida, tienes recuerdos asociados a esa vida simultánea. Y de repente me encuentro una vida en la que tengo nietos, en otra en la que estoy casado, en la otra en la que vivo en otro país, y lo recuerdo y lo siento absolutamente auténtico y real, que de hecho puede pasar en sueños ordinarios. Entonces ahí puedes... No pasada. Son vidas paralelas, claro. O puedes recordar vidas pasadas en regresiones hipnóticas o también en viajes astrales. O sea, que todo eso está entremezclado. Entonces tienes una prueba, tienes por lo menos un pedacito de esa realidad para que la puedas saborear. Y también entendiendo que si puedo acceder a eso es para entenderlo, para tener una perspectiva metafísica más amplia y no para quedarme en ello, no para obsesionarme tampoco con pretender entender todo mi árbol genealógico álmico, es decir, de dónde proviene mi alma y todas las ramificaciones que hay. Y bueno, eso va a ser complicado. Estamos aquí centrados, está bien que tengas esa perspectiva, está bien que sanes todo aquello que está relacionado con los demás, pero céntrate en esta que es la importante. Y esas vidas paralelas, imagino, también entonces aportan a ese crecimiento de conciencia, ¿no? Porque si las lineales aportarían, esas también, de alguna manera. Todo te aporta información sobre ti, sobre lo que está pasando y además las problemáticas que puedo tener en otra vida, teniendo en cuenta que la estructura avatárica de una vida paralela será similar a la mía, si me enfrento a desafíos distintos, pues ahí es como si tuviera una experiencia que no he tenido en esta vida, pero que la ha tenido un clon mío. Entonces me interesa saber, en definitiva, qué está aprendiendo. Digo, mira, pues lo tengo estresado, habiendo tomado una decisión que yo no he tomado, pues bien que no la he tomado porque me ahorro ese estrés, pero bien que la ha tomado el otro porque me llevo esa experiencia. O sea que, en ese sentido, claro que te puede aportar información. Si al final la base de la evolución es la calidad de la información que tengas y la cantidad de la información que tengas, pues todo lo que te permita saber más, bienvenido sea. Por lo menos es mi punto de vista. Para mí la información siempre es oro. Sea buena, sea mala, pero siempre es una información. Lo decía así, en el punto de vista de si esa información de alguna manera o en algún nivel la estamos recibiendo también de esas vidas paralelas. Hay un ejercicio que yo muchas veces cuento, que es, digamos, ponerse a ver todo lo que tuvo que pasar para que uno llegue al momento en el que está, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo se conocieron mis padres? ¿Qué tuvo que pasar? Se conocieron porque justo fueron al mismo lugar a bailar un día, o porque justo coincidieron en la misma clase. Uno, bueno, ¿por qué nació en tal lugar? Porque, bueno, al final viajaron a tal lado, y así, ¿no? Cómo uno terminó en una escuela, cómo conoció a su mejor amigo, cómo conoció a sus distintas parejas, cómo empezó a estudiar algo, y empezamos a encontrar como una serie de cosas que son absolutamente, parecen, ¿no? Digamos, la caída de una moneda, ¿no? Porque no, algunas están dirigidas por una voluntad clara, pero muchas otras pasan de forma azarosa, ¿no? Porque se dio una cosa y no otra. Entonces, eso un poco podría ser esas realidades alternativas, ¿no? ¿Qué pasaba si en vez de ir hacia la derecha iba hacia la izquierda, cambiaba todo? Bueno, el género de la ucronía, creo que se le llama, es qué hubiera pasado si este evento histórico hubiese sucedido de manera distinta, ¿no? Las realidades paralelas, ¿no? Si la Segunda Guerra Mundial lo hubiese ganado un país o lo hubiese ganado otro, ¿no? Y hay muchas series o novelas que se basan en ese género y es interesante eso también para ver el encadenamiento causal que lleva a donde estamos aquí ahora, o sea, qué ha hecho que tú y yo estemos hablando aquí ahora, pues también es un complejo encadenamiento causal, un montón de confluencia de datos, donde podría haberse precisamente, fácilmente no haberse dado jamás este encuentro. Claro, si se ha dado, ha sido un montón de cadenas causales que han llegado de esta manera. Hay un flujo vibratorio que te va llevando por aquí y por allá, y podemos decir que hay caminos más predecibles, más razonables, más lógicos y más obvios, es decir, pues naces con una configuración, una familia, y sí que hay experiencias que por el embudo en el que vives tienes más probabilidades de vivir,
pero hay muchas otras que dependen mucho de tus decisiones, de la manera en que tú te has posicionado y has reaccionado. Claro, lo que busca al final el crecimiento personal es ensanchar la capacidad decisoria, ensanchar ese libre albedrío a través de mejorar nuestro sistema de interpretación, nuestro conocimiento y sobre todo el poder personal. Cuanto más poder personal, pues más amplio es ese embudo, más opciones tengo y por lo tanto más capacidad tengo de optar por eventos que tal vez por simple condicionamiento cultural jamás me iban a llegar, pero sí por capacidad del individuo, por acrecerse frente a las circunstancias, entonces puedes optar a realidades que a lo mejor, mira, eso no te tocaba, pero lo has conseguido con esfuerzo personal. Y bueno, pues ese es el objetivo también de conocerse, de trabajarse y de comprenderse lo mismo. Por lo menos para mí es lo que me parece más entretenido en esta experiencia individual que tenemos aquí en esta dimensión. Sí, sí, claro. Hay cosas que no vienen para nada del ambiente y que de eso interno lleva a que uno las busque, ¿no? Claramente. Pareciera que están las dos cosas. A ver, otra pregunta que te quería hacer. A ver, esto es un poco más abstracto por ahí, ¿no? Pero cuando en experiencias místicas, digamos, que he tenido, ¿no? De distintos niveles, pero esa percepción de una realidad que se abre, ¿no? Donde todo se percibe con otra cualidad, con otra claridad, a veces en las ideas que vienen en esos momentos. Mi impresión es como que hay una distancia muy grande entre esos momentos que son ocasionales, ¿no? Y que creo que de distintas maneras todos los tienen, ¿no? Si no en diferentes niveles, pero todos lo tuvieron con alguna experiencia meditando, haciendo alguna técnica energética, en algún momento una emoción fuerte, con alguna sustancia y demás, ¿no? Pero después como que la vuelta, así como puedo percibir esa vuelta a la normalidad, es muy grande esa diferencia. Me pregunto, digo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué crees vos? Obviamente la idea más lógica es la del ego, ¿no? El ego controlando. Pero me pregunto si hay algo más, hay algo energético, hay entidades, hay algo que está ahí reteniéndonos en eso. ¿Qué pensás vos? No sé si se entiende el Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay un contraste enorme, podemos decirlo, entre una vida centrada en la mente automática y mecánica y luego una experiencia luminosa. Para mí el objetivo del crecimiento espiritual precisamente es reducir esa distancia, traer el cielo a la tierra. Si la distancia es muy grande, es pues el que, por ejemplo, consume una sustancia alucinógena que le permite tener una experiencia mística, entonces la subida es tremenda porque también parte de una situación más baja, o sea, de una vibración más baja pasas a una más alta y el contraste es enorme y por lo tanto la sacudida de vuelta es tremenda. Te digo, vale, ¿cómo puedo, de esa experiencia que yo he aprendido arriba, donde había una distensión natural, había un silencio, había una vacuidad, bueno, ¿cómo puedo traer algo de eso aquí a esa experiencia? Y al revés, ¿cómo puedo llevar una partícula de mi mente, de mi ser, de mi yo, al otro lado? Normalmente lo que nos dicen es, no, el ego te lo dejas aquí, el yo te lo dejas aquí, la mente te lo dejas aquí y vete allí solo al otro lado. A mí no me parece congruente esa idea. O sea, entiendo que es la base de prácticamente todas las disciplinas místicas y espirituales, pero entonces lo que me está diciendo es, el otro lado es el bueno y ese es el malo. Digo, pues sí, para ser no dualidad yo lo veo muy dual todo eso. Me está diciendo que ese es el lado paradisíaco donde todo está bien y este es el lado de mierda donde todo está mal. Digo, no. Vamos a hacerlo al revés. Me traigo algo de la mística aquí y también me traigo algo de la conciencia mental aquí, que es cuando tienes la experiencia de viaje astral o un sueño lúcido, es una partícula de mi ego mental me la llevo al otro lado. Es lo que me permite luego atestiguarlo, volver aquí y acordarme. Porque si no me llega una partícula mental, yo no puedo regresar a ese lugar. Pierdo la experiencia. O sea, precisamente lo que te da la experiencia mística es que una parte de tu mente ha entrado. Porque si no, lo más probable es que cada vez al dormir y en entrar en el sueño profundo estemos en esos lugares. Pero como no hay ni una partícula mental, no puedes retenerlo, no puedes recordarlo. Lo que te da, lo que llamamos un recuerdo, es que hay una partícula de tu mente que está allí, que lo registra, que está presente. Pues para mí el crecimiento espiritual tiene mucho que ver con quiero que una parte de mi mente sea capaz de elevarse allí y que una parte de ese espíritu sea capaz de bajar allá hasta que haya una conexión fluida, una autopista fluida para que siempre, en la medida posible, yo ya esté allí, arriba y abajo al mismo tiempo. Para mí ese es el camino.
Si no, si el contraste es demasiado amplio, estamos todavía que ni la mente va allí, ni el espíritu baja acá. Bueno, eso es rompedor también esto que decís, ¿no? Es rompedor de paradigmas. Lo sé porque, bueno, he tardado mucho en llegar a esa conclusión, pero es la que más me resuena. Si no, todo el rato la perspectiva espiritual común lleva implícita la idea de que el ser humano se ha estropeado y que tiene que corregir los defectos mediante meditación, mediante conexiones. Y no lo acabo de ver claro eso. Digo, ¿por qué tiene que estar estropeado? O sea, nazco con un programa equivocado, nazco con un programa estropeado y tengo que estar corrigiendo toda la vida. Digo, no, lo que se ha estropeado en todo caso es el adoctrinamiento y condicionamiento que me ha llegado a través de la cultura, pero no a través del avatar. Entonces tengo que diferenciar lo que es innato, inmanente, de lo que es cultural. Entonces, en lo cultural sí que hay deformaciones porque son proyecciones personales de alguien que quiere dominarme y controlarme. Entonces, tengo claro ahí la parte de información que llega del otro que quiere someterme. Pero lo que es inmanente al ser, ¿eso por qué debería estar equivocado? Ahí es donde entro en confrontación con la mayoría de planteamientos y cosmovisiones espirituales. Bueno, creo que de alguna manera mi percepción en esos momentos también es esto, ¿no? Hay tantas opciones que aparecen ahí de lo que uno podría hacer, de lo que podría ser la vida, de lo que te puedes enfocar, que, bueno, en esta vida material estamos llevando a cabo algo de eso, ¿no? Entonces esa experiencia es totalmente valiosa porque es otro justamente tan grande y tan amplio que no encaja con una vida donde uno tiene que tener los límites que decíamos antes, ¿no? Y tiene que hacer elecciones que te lleven por algún lado, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante esto que decís, porque sí, hay como una idea de ir a algo ideal que de alguna manera estaría desvalorizando la experiencia. Claro, es que hay una dualidad entre lo bueno y lo malo, el ideal divino, todo lo puro y divino está prístino, está inmaculado, y luego todo lo humano es burdo, chabacano, sucio. Y claro, luego cuando es que incluso si vamos a las mitologías, los dioses se matan, se castran, se hacen de todo, y bueno, pues no sé dónde están esos dioses impecables. Por una parte tenemos un dios muy infantilizado, muchas veces en algunas religiones, que aglutina todas las virtudes del ser, y luego todo lo demás está degradado. Digo, no acabo de ver eso, me parece una cosmovisión infantil, me parece como muy rudimentaria. Entonces, parece mentira que la psique humana tenga tanta complejidad, tanta riqueza léxica, metafísica, interpretativa y de discernimiento, y que luego la divinidad sea tan simplona, todo lo bueno, todo lo malo. Digo, hombre, pues no lo acabo de ver. Y aburrida, ¿no? Porque cuando uno tiene que imaginar un estado paradisíaco, decís, ¿qué hacen ahí? ¿Qué les pasa? Porque no tienen nada que hacer, porque ya está, ya tienen todo, supuestamente, no tienen ningún deseo, no tienen ninguna necesidad, entonces se terminó la vida y pareciera, de alguna forma. Es que es así, o sea, es la conclusión lógica. Digo, vale, pues si nos vamos a los niveles no duales, vale, ahí no habrá aburrimiento porque tampoco hay sujeto. Si no hay un sujeto delimitado y sintiente, entonces como tampoco hay percepción del tiempo, tampoco hay percepción del espacio, no hay memoria, entonces vale, ahí hay una paz absoluta, pero a costa de disolver absolutamente el sujeto. Pero en cualquier otro estadio que no sea la no dualidad perfecta ajena al sujeto, que es el parecido pues a un sueño perfecto en el cual ya no hay nada, mientras haya un sujeto, tiene que haber percepción de temporalidad, y si hay percepción de temporalidad, entonces hay expectativas, hay deseos, hay comparación, con lo cual ya hay dualidad. Y si hay dualidad y estoy haciendo lo mismo, es un aburrimiento solemne y tremendo. O sea, es que es una conclusión lógica absoluta. Bueno, si querés esta una última para no pasarnos del tiempo, pero vos creés que ¿cuál hay una influencia en eso de estas entidades? ¿Hay algo que nos retiene en ese nivel o que influye? ¿O esto es simplemente es una evolución personal? ¿Cómo interactúan, tengo esa duda, esas entidades parasitarias y demás con este crecimiento que uno podría tener? Por tratar de encajarlo todo, forma parte del juego las entidades. Para mí las entidades son seres que han decidido, dentro de su experiencia, tomar un camino de competición, de lucha, de parasitación, de depredación, en el cual también estamos nosotros de una manera o de otra. Simplemente, dentro de nuestra polaridad, podemos optar un poco más hacia la depredación o un poco más hacia la cooperación. O sea, puedo decir, mira, pues yo para evolucionar prefiero que tú estés mal y yo esté bien, sería camino de depredación, o sea, hago daño al otro porque entonces yo en comparación estoy mejor. O también puedo
crear un camino de cooperación en el cual si tú estás bien y tú eres mejor, pues yo me anoto un tanto. Entonces yo me anoto un tanto por cada persona que consigo ayudar y cada persona que funciona mejor, me anoto un tanto en lugar de quitármelo. En lugar de pensar que cabrón, ese es mejor que yo, pienso, no, es mérito mío, gracias a mí, pues esa persona está mejor. Entonces decido por un camino de cooperación porque opto por ese camino. Entonces, las entidades oscuras, pues simplemente están jugando al juego de, para ellos, el equivalente evolutivo es ser más inteligentes en este plano, es ser capaz de dominar mejor esta matrix o las diferentes matrices en las que se muevan. Entonces, para mí es un camino perfectamente legítimo. Y dice, bueno, pues somos más listos, más hábiles, más astutos y por lo tanto estamos en una competición en la que pueden utilizar el engaño, la manipulación y por supuesto se van a meter e introducir en todo nuestro sistema mental y paquetes de información en forma ideológica para desviarnos de nuestro camino cooperativo, de nuestro camino evolutivo, porque su camino es incompatible con el nuestro. Entonces hay una confrontación natural y directa entre aquellos que optan por un camino de más depredación y de menos cooperación. Insisto que nada es totalmente 100% una y en otra, porque ellos también cooperan entre sí en según qué aspectos y luchan en otros. Y nosotros también depredamos y luchamos, porque también tenemos que defendernos de ellos y de todo aquel que trata de sabotearnos. Tenemos que dejarlo a un lado, expulsarlo de nuestra vida o excluirlo de nuestra vida. O sea que para mí forman parte del camino evolutivo y además es bastante obvio y lógico que tenga que ser así, porque si no, eso también sería un aburrimiento solemne si no hubiera nadie al otro lado que nos pone un poco de resistencia. Sería terriblemente aburrido. Es como cuando no hay rival, ¿no? Como cuando un equipo gana la liga por 30 puntos y dice esto, no, bueno, no tengo nada que festejar porque No, es muy fácil. nadie ve esa liga. O sea, ves los partidos en los cuales realmente hay dos oponentes los cuales puede ganar cualquiera de los dos. Entonces, cuando realmente la confrontación es equiparable, está equilibrada, que cada uno ha hecho bien su trabajo, entonces es interesante de verlo y percibirlo. Si no hay nadie al otro lado, entonces, ¿qué reto evolutivo vas a tener? ¡Qué aburrimiento! Bueno, qué diferente sería todo si entendiéramos esas cosas, ¿no? Si lo pudiéramos incorporar. Bueno, Robert, muchísimas gracias, la verdad que apasionante charlar con vos, me quedan un montón de temas, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Nada, gracias y bueno, un saludo a la gente que bueno, obviamente en este formato está muy difícil leer los mensajes, pero agradecer a todos los que estuvieron participando también y bueno, después trataré de ponerme al día con qué se estuvo diciendo. Perfecto, muy bien, muchas gracias y también a todos los que han estado aquí escuchándonos. Hasta luego. Muy buenas.